En el momento de mayor extensión del Tercer Reich en toda Europa, existieron miles de campos y subcampos de concentración, exterminio y de diversos tipos, siendo los más grandes y conocidos Auschwitz, Belzec, Buchenwald, Mauthausen o Dachau, solamente por mencionar algunos. Más allá de los horrores conocidos a los cuales los reclusos eran sometidos, nos damos cuenta que sabemos muy poco acerca de estos campos, de su organización, los trabajos a los cuales los judíos, gitanos y otras minorías eran sometidas, así como la vida diaria dentro de estos, donde inclusive había rangos jerárquicos para las personas ahí recluidas. En el video de hoy vamos a conocer cómo fue la vida dentro de un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Amigos, más del 88% de personas que visitan el canal no están suscritas. Me ayudarías bastante si lo haces y activas la campanita de notificaciones. No te va a tomar más de 5 segundos. Y recuerda que también puedes seguirme en Instagram para hacer crecer esta comunidad de historia. Dicho todo esto, continuemos. Bien, antes de comenzar con nuestro tema hay que saber cuál era la organización de un campo de concentración alemán antes y durante el conflicto. El primero de todos los campos fue el de Dachau, inaugurado en marzo de 1933, solo 2 meses después de la llegada del canciller alemán al poder. Los campos se dividían en 5 secciones. Al mando se encontraba el Lagerkommandant o comandante de campo, quien era la autoridad máxima dentro de las instalaciones. El comandante de campo solo respondía directamente al líder absoluto de la SS, Heinrich Himmler. Luego estaba el departamento político, encargado del registro y, si era necesario, del interrogatorio de los prisioneros. La sección de custodia estaba a cargo de las infames SS Totenkopf, responsable de los prisioneros dentro de las instalaciones. El departamento administrativo se encargaba del mantenimiento de equipos e instalaciones y finalmente la sección médica SS. Este departamento estaba a cargo del médico del campo. En total, más de 500 hombres de la SS entre oficiales, suboficiales y tropa regular estaban apostadas dentro de estas instalaciones. Los prisioneros recluidos también tenían una especie de sistema jerárquico, el de los supervisores de trabajo, llamados también capos, prisioneros a los cuales se les asignaba el rol de supervisar al resto de personas dentro de su barracón o sección. Estos capos podían evitar el trabajo duro y extenuante, ya sea trabajando en las cocinas, enfermerías o cualquier labor menos demandante, a diferencia de sus pares dentro del campo. Desde luego esta labor era recompensada con raciones adicionales, pero al tener que reportar hasta el mínimo suceso a los guardias, los capos eran odiados por la mayoría de sus compañeros. Muchas veces estos prisioneros mejor posicionados intentaban mejorar las condiciones de sus pares en el campo, en otras sacaban provecho de su posición privilegiada. Al final muchos de ellos compartirían el mismo trágico destino. En un comienzo la función de los campos era albergar a quienes el régimen consideraba como indeseables, gitanos, vagabundos, damas de compañía, reincidentes en delitos criminales. Además, en 1935, cuando el servicio militar se hizo obligatorio y los testigos de Jehová de origen alemán se negaron a servir en el ejército, también fueron encerrados gradualmente. Lo mismo pasó con los judíos a partir de 1938, que a raíz de las leyes de Nuremberg habían sido despojados de su ciudadanía alemana y por ende de sus derechos. Pronto la financiación de los campos pasó de depender del presupuesto regional del Reich a estar financiado por el presupuesto central. Con esto se construirían los demás campos de concentración en Alemania. Sachsenhausen se inauguró en 1936 y fue seguido rápidamente por Buchenwald en 1937. En 1938 se abrieron Flossenbürg y Mauthausen y en 1939 Ravensbrück. Este campo se convertiría en el nuevo campo para mujeres. Todos estos campos y los posteriores que surgieron como Auschwitz tendrían el mismo formato de organización que el de Dachau. Ya comenzada la Segunda Guerra Mundial y con las tropas alemanas ocupando Europa Occidental y avanzando sobre Europa del Este,
comenzaron las grandes deportaciones de quienes eran considerados enemigos del Reich. La deportación se hacía en tren y el viaje solía durar días, pero podía prolongarse por semanas teniendo a los prisioneros en condiciones extremadamente inhumanas y para algunos letales. El agua y la comida en estos trenes de la muerte era escasa, por no decir casi nula, y desde luego los deportados no tenían instalaciones sanitarias, salvo un balde en la esquina del vagón que se llenaba de excremento u orines en cuestión de pocas horas. El olor era insoportable y nauseabundo, ya que la mayoría de estos transportes no disponían de una ventilación adecuada. Una vez llegado a su destino, el prisionero debía entregar toda su ropa y artículos personales. Luego se le afeitaba todo el cabello y se les daba el uniforme a rayas tan característico de los campos de concentración. En esta ropa se cosía un triángulo de colores que indicaba el motivo de su deportación y también se cosía el número de identificación, aunque en Auschwitz los recién llegados fueron tatuados, cosa que los marcó de por vida. El día en el campo arrancaba a las 5 de la mañana y los reclusos tenían 30 minutos para ir al baño, vestirse, tender sus camas, limpiar toda su sección y desayunar. La comida de la mañana para los prisioneros consistía en pan y café. En el año 2016, amigos, tuve la oportunidad de conocer a un judío polaco que durante la guerra estuvo en los campos de concentración de Auschwitz y Sachsenhausen. Me comentó que esta dieta de pan y sustituto de café era real y estaba destinada a matarlos de manera lenta. A medida que el trabajo forzado acababa con sus fuerzas, la mala alimentación no les permitía recuperarse. El mínimo de calorías que requiere una persona de manera diaria es de 2500. Sin embargo, la dieta en los campos de concentración solo otorgaba 1300, y esto solo fue hasta finales de 1943, ya que a medida que la economía alemana colapsaba, el número de calorías consumidas por los prisioneros pasó a ser solo de 700 diarias. Por eso es que en la mayoría de fotos que vemos de los campos liberados por las tropas soviéticas o aliadas, tenemos a los prisioneros en un estado bastante lamentable y de profunda desnutrición. Dejando a un lado un poco el tema de la alimentación, lo que seguía era un momento bastante peligroso: la formación y el conteo de cada prisionero en el campo. Esto por lo regular podía tardar horas y era peligroso, ya que muchas personas mal alimentadas y agotadas por el trabajo forzado solían desmayarse, lo que significaba el final a manos de un guardia en caso de no volver a ponerse en pie. Si el número de prisioneros contados no cuadraba con la lista o había indicios de fuga, el castigo podía ser terrible para el resto del grupo, desde palizas en el mejor de los casos hasta ejecuciones de un buen número de prisioneros a modo de castigo y advertencia para el resto. Una vez terminado el conteo de los prisioneros, se dirigían a trabajar. La marcha hacia los lugares de trabajo podía estar a unos cientos de metros o pocos kilómetros. Los trabajos se categorizaban en fábricas, minería o construcción. A media tarde llegaba la hora del almuerzo y los prisioneros debían volver a marchar al campo para comer su ración, que consistía en una taza de agua, una rebanada de pan y caldo de verdura. Luego de esto volvían al trabajo. Las condiciones de trabajo para ellos, desde luego, eran pésimas. Por ejemplo, en el campo de concentración de Mauthausen, los prisioneros eran forzados a subir cargando piedras pesadas los 186 escalones que llevaban fuera de la cantera. Ewald Gonzik, un judío polaco que estuvo en el campo de concentración de Neuengamme, narra lo siguiente: una zanja llena de sedimentos se convirtió en un canal para que pasaran grandes barcazas. Los prisioneros tenían que sacar el sedimento de las orillas con carretillas y esparcirlo. Los guardias de la SS con sus garrotes se aseguraban de que esto se hiciera a un ritmo rápido. A los que ya no podían trabajar, los golpeaban hasta que terminaban en el suelo. Todos los días, al regresar al campo, los prisioneros llevaban a los enfermos y fallecidos, hasta 20 o 30 por día. Como vemos, la tasa de mortalidad para estas personas era extremadamente alta, debido al agotamiento físico, las malas raciones de comida y el trato brutal de los guardias.
La jornada laboral culminaba a las 5 de la tarde. Los prisioneros volvían al campo y de nuevo se pasaba la lista para confirmar que todos estuvieran allí. Esto nuevamente podría llevar horas debido a imprecisiones en el conteo o a veces a palizas. El pase de lista también se extendió a veces durante largos periodos de tiempo a modo de castigo. Una vez terminado volvían a sus barracones, donde tenían algo de tiempo libre, usado por lo regular para trueques de alimento o de ropa. Otros, simplemente exhaustos, se iban a dormir. La garantía de seguir con vida era poder continuar trabajando. Cada cierto tiempo los médicos de la SS evaluaban a los prisioneros aptos para continuar con los trabajos. Aquellos que no, eran separados y dependiendo de las instalaciones, eran enviados a los campos de exterminio. Y así, amigos, era la rutina en los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, esta información es solo para darnos una idea, pues las condiciones en los miles de campos que hubo a lo largo y ancho de Europa durante la contienda fueron muy distintas. Lo que no queda en duda es el sufrimiento y esclavitud a la cual las personas ahí internadas fueron sometidas durante meses u años, y no todos pudieron llegar a la tan ansiada liberación. Por otra parte, es importante mencionar que el régimen nacional socialista contaba con más de 80 tipos de campos, los cuales básicamente se organizaron en 5 categorías: campos de tránsito, donde realizaban una primera identificación de algunos de los prisioneros; campos de trabajos forzados, donde se llevaban a cabo, valga la redundancia, los trabajos forzados en condiciones infrahumanas; campos de concentración. Con el tiempo, los campos de trabajo forzados pasaron a ser los campos de concentración, puesto que en estos se realizaba también trabajos forzados; campos de exterminio, donde ya sabemos qué ocurría con los ahí recluidos. Por ejemplo, Auschwitz estaba subdividido en 3 campos. El que todos conocemos como campo de exterminio es en realidad Auschwitz-Birkenau. Auschwitz I fue un campo de trabajos forzados y Auschwitz II fue el campo de trabajos de la empresa química IG Farben. Luego estaban los campos de prisioneros de guerra, donde eran recluidos los prisioneros que capturaban los alemanes, y las condiciones en estos campos variaban de acuerdo a la nacionalidad de los prisioneros. Por ejemplo, el trato en los campos para las tropas aliadas no era el mismo que para los prisioneros soviéticos, donde las condiciones fueron terriblemente malas. En fin, amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, comentar, suscribirte al canal y nos vemos la próxima semana.